¿Sabías que Dios puso un mensaje oculto en hebreo detrás de los nombres de los 24 turnos sacerdotales? Así es, todo el ministerio del Mesías se predice en los nombres de los sacerdotes. Cuando el Espíritu Santo me mostró esto, no lo podía creer y quiero compartirlo contigo después de esto. Muy bien, bienvenidos todos de nuevo. Soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y bienvenidos a la transmisión de hoy. Hoy estoy emocionado más de lo normal porque no es muy frecuente que vea algo tan sorprendente que el Espíritu Santo simplemente me mostró mientras leía una escritura en particular y me dijo, mira un poco más profundamente, Jim, y lo hice y algo comenzó a desarrollarse que es la base de esta enseñanza. Es un mensaje misterioso escondido de Dios, o un mensaje profético es la mejor manera de decirlo, en los nombres de los sacerdotes que ocupan los cargos de los 24 sacerdotes en los 24 turnos o divisiones que se encuentran en el templo allá en Primera de Crónicas capítulo 24, y es exactamente lo que vamos a hablar hoy. Así que antes de hacerlo, hazme un favor, podrías suscribirte. Si no estás suscrito a este canal, te estás perdiendo de contenido que creo que te bendecirá, te animará y hará crecer en tu caminar con Dios. De eso se trata esto aquí, que aprendamos el hebreo, las raíces cristianas de nuestra fe, yendo más allá del cristianismo tradicional, más allá del protestantismo, del catolicismo romano. En el primer milenio retrocedamos hasta lo que creían los primeros apóstoles. Todos eran judíos y tenemos que aprender un poco de nuestra raíz hebraica. Si realmente queremos entender lo que yo llamo la parte de atrás del libro, es mejor que comprendamos la parte frontal. Así que vamos a hacer eso hoy. Empecemos. Probablemente sea una transmisión corta. Bueno, si me conoces lo suficiente, sabes que corto es menos de una hora, así que vamos a intentar hacer eso y profundicemos. Esto va a ser emocionante. Quiero que vayas conmigo a Primera de Crónicas. En realidad, no vamos a empezar ahí. Comencemos en el final del libro, en el último libro de la Biblia, el libro número 66, Apocalipsis capítulo 4. Voy a mostrarles la conexión desde el principio. Léalo conmigo, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Nosotros sabemos quién es. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Me parece que Dios finalmente recuperará el arco iris, damas y caballeros. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si no estás familiarizado con el templo, hay 7 candelabros o 7 lámparas que son parte de ese único candelabro llamado menorá. Por eso la menorá está conectada a la palabra de Dios, que está conectada a los 7 espíritus de Dios, que está conectada con las 7 iglesias de Dios, pero eso es otra conversación completamente diferente. Vayamos al punto. Entonces, inmediatamente, de buenas a primera, quiero mostrarles que en el libro de Apocalipsis Juan es llevado al cielo. Hay 24 ancianos alrededor del trono. Está describiendo este trono astronómicamente asombroso, con truenos y relámpagos y voces, y un arco iris alrededor del trono de Dios, y esos 24 ancianos se inclinan delante del trono de Dios. Ahora, los eruditos siempre han estado tratando de descubrir por qué hay 24. ¿De dónde viene ese número? Israel tenía 12 tribus, tendría sentido tener 12, pero ¿por qué 24? Porque dentro del trono de Dios, damas y caballeros, esto está conectado con el lugar santísimo en el templo antiguo de Israel. Entonces, cuando el templo comenzó como el tabernáculo en el desierto con Moisés, tienes el atrio exterior. En el interior, cuando entras, tienes el lugar santo, con la menorá a la izquierda, con la mesa de los panes de la proposición a la derecha, representando las tribus de Israel apiladas en 2 montones de 6 que originalmente estaban representadas en las piedras de los hombros del sumo sacerdote, 6 a la izquierda y 6 a la derecha, grabados en esas piedras. Todo se trata de Israel, y luego entras al lugar santísimo, y el lugar santísimo es donde estaba el trono de Dios mismo. Era donde los querubines estaban sobre la parte superior del propiciatorio, con el arca del pacto como telón de fondo principal del trono, por así decirlo. Y así esta imagen en Apocalipsis está conectada directamente con el templo.
Entonces, esto es importante porque esto nos da una pista. Si entiendes un servicio en el templo, nadie puede entrar en el lugar santísimo ni en el lugar santo dentro del templo excepto los sacerdotes. Y el único permitido en el lugar santísimo debe ser del linaje de Aarón. Y eso es exactamente lo que necesitábamos saber para saber quiénes son estos 24 ancianos, porque cuando retrocedemos encontramos que hay otro número 24 y lo encontramos en Primera de Crónicas 24. Entonces fallamos allí y descubramos un poco y profundicemos un poco más porque creo que esto se está poniendo muy emocionante muy rápido. Así que mis amigos, abróchense los cinturones. Ahora, Primera de Crónicas 24:1 en adelante dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. ¿Quién es Aarón? Aarón es el sumo sacerdote, es el primer sumo sacerdote de Israel y dice: los hijos de Aarón, que son los únicos que se les permite ser sumos sacerdotes, fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora sabemos que Nadab y Abiú murieron, cometieron un error, llegaron ante Dios sin previo aviso y se convirtieron en chicharrón. No es algo divertido de experimentar. Y murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Por tanto, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Entonces David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Ahora no te confundas porque aquí es donde todo se junta. Y explicaré esto a medida que avancemos. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas. Son 16. Recuerda ese número 16. Vamos a agregarlo al siguiente número. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Entonces eso representa 24 jefes de hogar diferentes. Todos provenientes de Aarón. Todos son sumos sacerdotes por su linaje y todos son cabezas de familia. Entonces ahora tenemos 24 cabezas que provienen de Aarón, el sumo sacerdote. Entonces quiero que avancemos y pasemos al versículo 7, porque esto es lo que hicieron. Permítanme volver aquí por un momento y explicar antes de continuar. A medida que el templo comenzó a crecer y a medida que Israel comenzó a crecer, necesitaban cuidar el templo, necesitaban asegurarse que se cuidara el tabernáculo, necesitaban asegurarse que todos los animales fueran sacrificados adecuadamente, había un millón de cosas que hacer. Entonces lo que hicieron fue decir que todos los sacerdotes que están allá afuera los vamos a dividir en equipos, por así decirlo, 24 equipos diferentes. Y el jefe o el nombre de su equipo será el nombre del jefe de la familia que acabamos de enumerar aquí. Entonces vamos a tener 24 equipos. El jefe de cada equipo va a ser el nombre original del padre que vino directamente de Aarón en el linaje de Itamar. Itamar y Eleazar. Nadab y Abiú murieron, así que son solo Eleazar y Itamar. Tenemos 24 equipos, cada uno de los sacerdotes va a ser parte de un equipo. Y así empieza esto. Y entonces va a nombrar ahora mismo cada nombre de cada equipo que se llama división o turno. Entonces los sacerdotes fueron divididos en 24 equipos diferentes, 24 divisiones diferentes o 24 turnos. Y servían en el templo una semana al año, 2 veces al año. Entonces, durante una semana entera, todo el equipo iba al templo reemplazando al equipo anterior que había estado allí durante una semana completa de Shabbat a Shabbat y cumplían su semana y luego llegaba al siguiente equipo y lo hacían durante 24 semanas seguidas y luego comenzaban todos los turnos de nuevo y continuaban las otras 24 semanas. Entonces, cada equipo servía 2 veces al año durante una semana cada uno, lo que sería 2 semanas, 2 veces al año. Es una mejor forma de decirlo, no lo sé, es un poco confuso, pero espero que me sigas. Volvamos a las escrituras y leamos los 24 nombres de cada uno de los equipos y vamos a desmenuzarlos y esto va a ser increíble. Hay un mensaje construido aquí mismo en el hebreo. Síganme, dice. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim. Esto es realmente difícil de leer en español. Sería mucho más fácil si fuera en hebreo porque en español es un desastre.
pero de todos modos lo repasaremos aquí línea por línea y nuevamente en un minuto. La cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, y así sigue hasta llegar a la 24 aquí abajo en Masía. Bien, entonces, esto es lo que el Espíritu Santo hizo mientras yo investigaba y enseñaba sobre cuándo nació Jesús realmente. Que no tiene nada que ver con esta enseñanza, pero ahí es donde sucedió. Estaba investigando para descubrir cuándo nació Jesús realmente, cuándo nació Yeshua. Y hay que regresar para descubrir que el padre de Juan el Bautista era Zacarías y él era del linaje de Abías. Y si podemos averiguar cuándo era el turno de Abías, entonces podemos descubrir cuándo quedó embarazada Isabel. Y así podemos saber cuándo María quedó embarazada, porque ella quedó embarazada 6 meses después, y podremos averiguar el momento exacto del nacimiento de Yeshua, y eso es lo que hicimos. Si no has visto esta enseñanza, te animo a que hagas clic en el enlace y veas esta enseñanza sobre cuándo nació Jesús realmente. En verdad te inspirará si nunca la has visto. Pero en lo que concierne a los 24 turnos, profundicemos, adentrémonos y repasemos sus nombres, porque esto se volverá extraordinariamente emocionante. Muy bien, aquí vamos. Este es el misterio detrás de los 24 turnos, y lo que hice fue ponerlos en un cuadro simple que les mostrará la división de turnos, es decir, en qué semana sirvieron, y luego el nombre de la división, que es el nombre del equipo, el nombre del hijo de Aarón, que pasó de generación en generación, y luego el significado del hebreo. Mientras pasaba por aquí, el Espíritu Santo dijo: Jim, quiero que mires el trasfondo de estos nombres. ¿De dónde vienen? Ni siquiera sé de dónde saqué esta información, sino fue 100% del Espíritu Santo. No puedo atribuirme ningún mérito por nada en mi vida, porque el mismo aliento en mis pulmones proviene directamente de Yeshua, amén. Y sin él no habría gracia, no habría juicio, no habría disciplina, no habría gozo, nada, ¿verdad? Todo proviene de él. Así que en ese momento comencé a ponerme muy nervioso, porque mientras estudiaba y miraba a Abías, ya sabía que en hebreo es Abía, que en hebreo es Av, significa padre, la I después significa que es mi padre, y Ya es el nombre corto de Yahvé, entonces significa mi padre es Dios, ¿correcto? Luego el siguiente, que es Jesúa, en hebreo es Yeshua, y pensé, mi padre es Dios Yeshua. Y luego el siguiente fue Secanías, que en realidad es otra palabra para Shekinah. La mayoría de la gente está familiarizada con Shekinah, entonces mi padre es Dios Yahvé, quien es la gloria Shekinah. Que empecé a pensar, tiene que haber algo aquí, y comencé desde el principio y quiero mostrarte lo que encontré. Entonces la primera división es Joiarib en hebreo. Yehoiarib, que significa literalmente Yahvé sostiene. ¿Vale? No es gran cosa, Yahvé sostiene. La segunda división, Jedaías. Creo que en hebreo suena Yedaya. Es difícil, nuevamente necesito hebreo. Es Yahvé lo ha sabido. El número 3 es Harim, que significa dedicado. Y la cuarta división es Seorim, que significa cebada. Y comencé a ver una frase que se estaba desarrollando aquí. Mira con atención, aquí mismo dice: Yahvé sostiene, Dios ha sabido y dedicado la cebada. Ahora, para aquellos de ustedes que tal vez sean tradicionales y no han investigado las raíces de su fe y no comprenden los días festivos hebreos, se están perdiendo de algo importante. Para aquellos que ya lo entienden, inmediatamente van a ver algo extraordinario. En los primeros 4 nombres de estos turnos, Dios está diciendo yo sostengo, es decir, es como una proclamación. Yo sostengo y he sabido y dedicado los primeros frutos. La cebada son las primicias. Cuando se habla de cebada, ese es el día de la fiesta de los primeros frutos. Cuando la cebada se dedicaba a Dios, el sumo sacerdote cortaba la cebada de la tierra. Al amanecer agitaba la cebada delante de Dios y la dedicaba al Señor como ofrenda de primicias, pidiendo a Yahvé una gran cosecha en el otoño. Una cosecha que liberaría al pueblo y les daría la victoria que esperaban para la agricultura, para que pudieran comer, disfrutar y celebrar esa fiesta de Sukkot al final del año. Así que inmediatamente Dios dice, yo sostengo, he sabido y he dedicado las primicias. Ahora quiero preguntarte, si eres creyente en Jesucristo, Yeshua el Mesías,
¿Quién es las primicias de la resurrección? ¿Quién en realidad resucitó en el día de fiesta de las primicias? Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Él resucitó de entre los muertos. Él es la cebada que fue cortada de la tierra, resucitó de entre los muertos y fue dedicado delante de Dios su Padre, allí mismo para toda la humanidad. Y Dios está diciendo desde el principio proféticamente en los primeros 4 nombres de estos sacerdotes: yo sostengo, he sabido desde el principio y voy a dedicar esas primicias. Y sabemos quiénes son esas primicias. Así que continuemos y veamos qué más va a decir Dios mientras continúa a través de las próximas 5, 6, 7 y 8 divisiones. Malquías es mi rey, es Yahvé. Mijamín significa la mano derecha. Cos es la espina. Y Abía significa mi padre es Yahvé. Ahora bien, estos no están en estrofas de 4, solo lo quería hacer así para que fuera más fácil, pero cuando juntamos todo esto, lo que haremos al final es realmente increíble. Entonces los siguientes 4 dicen esto: mi rey es Yahvé, de la mano derecha, la cual sabemos que la mano derecha es Yeshua, es una frase de autoridad, la espina, lo cual es realmente increíble. Ahora se podría decir, bueno, de la mano derecha viene la espina. Yeshua era la espina. Espera un minuto, Jim. ¿Cómo podría ser Yeshua la espina? Bueno, escuchen bien. Pastor Jim a veces se equivoca, pero no esta vez, porque la espina se define en Jueces capítulo 9, versículo 14, cuando los árboles están tratando de decidir cuál árbol será el rey de todos los árboles, eligen la zarza, lo cual es una locura. Porque si sabes algo de agricultura sobre los árboles en Israel, la zarza es la zarza ardiente. Y es el único arbusto que tiene espinas. Es lo que usaron para la corona de espinas en la cabeza del Mesías. ¡Aleluya! ¿Puedes creer esto? Esto es increíble. Entonces tenemos en los nombres de los sacerdotes diciendo: mi rey es Yahvé, y de su diestra va a salir el rey de los árboles, el espino. Él es la espina clavada en el costado del mismísimo Satanás. Y luego termina esta estrofa con: mi padre es Yahvé. Mira esto: mi rey es Yahvé, y de la derecha viene el rey de los árboles, el espino. Mi padre es Yahvé. Para mí eso es absolutamente asombroso y hermoso. Todo simplemente surge de ese pensamiento completamente cohesivo. Continuemos. Aquí es donde se pone emocionante. La novena división es Jesúa. Yeshua, que es literalmente el nombre de Jesús en hebreo y significa el que salva o salvación. Y luego Shekinah es quien habita con Dios. Esta es la gloria de Dios. De aquí proviene la gloria Shekinah. Es la gloria que rodea la morada de Dios. Cual Shekinah. Esa palabra de morada es la morada de Dios. Y la Shekinah es una palabra que se les ocurrió para conectar la gloria de Dios con la morada de Dios. Entonces, Eliasib es mi Dios volverá. Y Hakim es levantar. Él se levantará. No puedes inventar esto. Es Yeshua mora con Dios. Y Dios regresará. ¿Y qué hará? Él levantará. ¿Qué levantará? Levantará una jupá. División 13, que significa un toldo. La división 14 es Jezebeab, que es la morada del Padre. Bilga, que es traer alegría. Y en la división 16, Imer es él ha dicho. Ahora vamos a juntar todo esto al final y realmente te dejará boquiabierto. Si aún no estás emocionado, lo estarás. Mira esto. Él dice: yo levantaré un toldo. Déjame volver a poner esto allí. Levantaré un toldo que es la morada del Padre. ¿Qué es un toldo? Un toldo, una jupá, está en una boda hebrea. Entonces, si alguna vez has ido a una boda judía o mesiánica, hay una jupá. Cuando casé a mi primogénita, tuvimos una jupá y estábamos debajo de la jupá. Y la jupá es un toldo, es como un tabernáculo y es un símbolo de la conexión entre el prójimo horizontalmente y Dios mismo verticalmente. Es el lugar donde se hace el pacto para la relación.
es donde se lleva a cabo la boda, es debajo de la jupá, está conectado con el reino de Dios. Entonces dice que mi Dios regresará y levantará un toldo. ¿Cuál es el toldo? La morada del Padre. Es el reino de Dios. Él va a levantar el reino de Dios en la tierra, lo cual traerá alegría. Eso es Bilga. Y luego dice el siguiente Imer, que significa Él ha dicho. Y luego pasa algo muy extraño a medida que seguimos mirando. La división 17 es cerdo. La división 18 es quebrantado. La división 19 es liberada por Dios. Y la división 20 es Dios fortalece. Entonces tenemos, Él dijo, cerdos, sean quebrantados, sean liberados por Dios. Dios fortalece. Y descubriremos qué fortalece en solo un segundo. Se podría decir, bueno, Jim, esto no encaja. ¿Qué quieres decir? ¿Que los cerdos sean quebrantados, sean liberados por Dios? Esto es fenomenal si entiendes la cultura hebrea. Porque en la cultura hebrea, los gentiles siempre fueron considerados cerdos. Siempre fueron considerados cerdos. Esto es el sueño, la visión de Pedro en Hechos capítulo 15, cuando dice que ve un lienzo de 4 puntas y todos los animales y perros impuros descienden. Él piensa que son animales y Dios dice, levántate, mata y come. Dios no está diciendo que puedes comer animales inmundos. Él está diciendo, nunca he comido nada impuro en mi vida, y esto es 10 años después de la muerte de Yeshua, ¿verdad? No, finalmente descubre en el versículo 28 que Dios no quiso que él comiera estos animales impuros. Estaba usando la metáfora de aquel tiempo de que estos animales impuros representan a los gentiles. Ahora, quiero que vayas a la casa de Cornelio, que es un gentil a quien no se te permite legalmente entrar en su casa según la ley judía, no según la ley de Dios, pero Dios dijo, quiero que liberes a los gentiles. Quiero que vayas y quiero que los lleves al Señor y les des el evangelio. Quiero que los quebrantes a Él y a su ideología, su teología y la dirección en la que va, y quiero que lo quebrantes y en el proceso de quebrantarlo lo liberarás. Y no es este el evangelio mismo, damas y caballeros, que cuando estamos quebrantados nos volvemos libres, y en el momento en que nos quebrantamos nos volvemos libres y luego Dios nos fortalece, que es exactamente lo que dice la división 20. Entonces comienza, Dios dice, los cerdos serán quebrantados, Dios los liberará y luego los fortaleceré. Este es el mensaje de lo que Yeshua hizo. Dios simplemente nos está diciendo exactamente cómo será esto cuando venga el Mesías. Amén. Entonces vayamos a los últimos 4 mientras culminamos esto y lo juntamos todo. Dice que fortalece a los gentiles después de quebrantarlos y liberarlos del yugo de la esclavitud. ¿Qué es eso? Pecado. Bien. Él dice, yo los estableceré y luego los destetaré. ¿Destetarlos de qué? Sacarlos de sus orígenes gentiles paganos, de sus propias construcciones teológicas. Los alejaré de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, tuvieron que hacer ¿qué? Tenían que sacar a Egipto de ellos. Este es un proceso de destete. Pablo dice, si es que él escribió el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, dice, mira, tenemos que ir más allá de todas estas cosas. El conocimiento básico, tenemos que ir más allá de la leche de la palabra. Hay que dejar el pecho y meterse en la carne de la palabra. Estudiar para mostrarte como un creyente aprobado. Y esto es lo que Dios dice que va a hacer. Voy a liberar a los gentiles. Primero los voy a quebrantar, los voy a liberar, los voy a fortalecer y luego los voy a destetar. Y luego dice esto, los he traído hacia mí y luego los he rescatado. ¡Qué hermosa historia es esta! Comienza con Dios en los cielos, hablando de quién se sienta a su diestra, quien va a venir a la tierra, que va a liberar a los gentiles. Él abrirá una relación con ellos, los destetará y luego dirá, yo soy quien los rescató. Así que comencemos por el principio y avancemos hasta terminarlo, porque para mí esto es absolutamente increíble. En primer lugar, dice Dios, Yahvé sostiene. Yahvé lo ha sabido, ha dedicado las primicias, hablando de Yeshua. Él sabía desde el principio que iba a dedicar al Mesías. Yahvé es el rey, y de la diestra de Yahvé sale el espino, el rey de los judíos.
el rey de todos los árboles. Y por cierto, los árboles son una metáfora en las escrituras para personas. Y la zarza ardiente, los espinos alrededor de la cabeza del Mesías en la cruz, él se convierte en rey porque fue quebrantado. Ser quebrantado es ser fortalecido. Cuanto más estás quebrantado, más fuerte eres. Donde tú eres débil, Él es fuerte. Este es un mensaje para alguien hoy. Entonces mi rey es Yahvé. De la mano derecha viene el Mesías, el espino, la zarza, el rey de los árboles. Mi padre es Yahvé y Yeshua. ¿Ves esto? Mi padre, vuelve aquí. Mira esto de nuevo. Lo diré de nuevo. Mi rey es Yahvé. De la mano derecha viene el espino, el rey de los árboles. Mi padre es Yahvé. Yeshua, que habita con Dios, y mi Dios volverá. Él levantará un toldo, una morada del Padre, del reino de Dios, que traerá alegría. Él ha dicho: cerdos, gentiles, sean quebrantados, sean libres por Dios, porque yo los fortaleceré y los estableceré. Los destetaré y luego te traje hacia mí y te llamé por tu nombre. Yo os he rescatado, dice el Señor. Amigos míos, no sé si les podría quedar más claro, pero Dios es brillante. ¿Sabías que mientras yo hacía esto, comencé a ponerme muy nervioso porque estaba muy claro? Pensé, hombre, si algo sale mal aquí, arruinará todo lo que hay en mi espíritu. Podría haber sido como: ¿quién nombra a su hijo destetar? ¿Quién llama a su hijo ya lo ha traído? Aquí hay una parte alucinante. Son 24 ancianos que están en orden de nacimiento. ¿Qué pasa si uno de estos está fuera de su orden? ¿Qué pasa si 4 de estos están fuera de orden? Nada funciona. Entonces Dios conocía el orden del nacimiento e inspiró a las madres a nombrar a los niños con estos nombres, porque sabía que había un mensaje misterioso integrado en los 24 turnos sacerdotales, integrado en los 24 ancianos. Hay un mensaje, y estos 24 ancianos, cuando se inclinan ante el trono de Dios, ustedes saben lo que sucede realmente cuando arrojan sus coronas y adoran al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. En sus mismos nombres está incorporado un mensaje de adoración que dice que Dios, desde el principio, tú eres el Rey, el que está sentado en el trono a tu diestra. ¿No acabamos de leer eso en Apocalipsis capítulo 4? Que Juan entró al salón del trono y el que estaba sentado a la derecha del trono de Dios, ¿quién es? Y estos son los 24 ancianos, sus nombres. Viene tu mano derecha. Él era la espina, era el rey de los árboles, y votaron al menor para ser el mayor, y luego dejó en libertad a los cerdos, a los que estaban marginados y llamados inmundos, y él los levantó y los fortaleció, los liberó y les dio la victoria. Damas y caballeros, anímense, porque la Biblia que estás leyendo hoy proviene directamente de la divina palabra de Dios, procede directamente de la boca de Dios, del corazón de Dios. Ten la seguridad de lo que estás leyendo hoy es exactamente lo que leían hace 4000 años. Alabado sea el Señor. Esto me emociona y oro para que compartas este video, porque no solo es intelectualmente tentador, es emocionante saber que Dios todavía nos está dando mensajes más allá del texto real, más allá del blanco y el negro. Detrás del texto, en el fuego blanco, por así decirlo, como dicen los rabinos, en la parte blanca del texto, detrás de las letras negras hay significados ocultos, hay mensajes y códigos. Y los códigos no solo sirven para hacernos sentir bien, los códigos son para animarnos. Para mí esta es una validación del ministerio del Mesías, ya que Yeshua es el Mesías. Su nombre está aquí, amigos míos. Es aquí mismo que mi Padre es Yahvé, Yeshua, quien habita con Dios. No puede ser más claro que esto. Así que oro para que esta enseñanza les anime. Sé que es corta, pero oro para que te bendiga. Oro para que te mantenga, que te anime a mirar a la profundidad de la palabra de Dios. Y esto me recuerda a una enseñanza que voy a estar haciendo. Di una conferencia en Texas, en la Conferencia América por Israel, donde Dios me mostró nombres sobrenaturales en las ciudades de refugio. Y también voy a compartir eso con ustedes este año. Entonces prepárense para esto. El misterio de las 6 ciudades de refugio. Esto también va a ser una bendición para ti.
Muy bien, a todos, muchas gracias por pasar el rato aquí en Ministerios Pasión por la Verdad. Soy Jim Staley, ruego para que Dios les bendiga. Por favor, comparte esto con todos tus conocidos y considerarías extender la bendición a otra persona. ¿Considerarías ir a passionfortruth.com ahora mismo y asociarte financieramente con nosotros? Estamos operando 100% mediante donaciones y no podemos hacer esto sin ustedes. Contamos con todo un equipo de personas en todo el mundo detrás de nosotros que están ayudándonos a que esto llegue a muchos idiomas. Así que gracias por tus oraciones, gracias por tu apoyo y gracias por compartir esto más que nada. Y haz clic en el siguiente enlace para ver el siguiente video, sé que te va a bendecir. Mientras tanto, soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y nos vemos en el próximo video.